En esta noche quiero hablar acerca del Pentecostés. El Pentecostés está en nuestro ADN. En nuestro ADN espiritual está el Pentecostés. Nuestra raíz como iglesia cristiana está allí arraigada no solamente en ese Jesús extraordinario, Señor sobre todo y sobre todos, que caminó por las calles polvorientas de todo Israel, sino que luego el Espíritu Santo, por promesa cumplida del Señor, después de que Él fue sacrificado, 50 días después, vino sobre la iglesia del Señor. Y Pentecostés tiene que ver con esto, con 50 días después de las Pascuas. Y hoy, en realidad, en concreto, hoy nosotros estamos en el día 49. El día 50 después de las Pascuas es mañana lunes 8 de junio. Pero en este día queremos no solamente recordar, celebrar, sino también ir a la palabra del Señor y poder ver en función de la palabra del Señor qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque nuestro ADN dice que somos pentecostales. Como iglesia del Señor tenemos allí, me imagino yo, si nos pudieran hacer un estudio de ADN en el espíritu, sería allí una llama de fuego. Esa llama de fuego que descendió en el aposento alto, en esa oportunidad, después de que el Señor acabara de cumplir su promesa de enviar al Espíritu Santo. Entonces, yo le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. Y allí lo tenga reservado para la lectura en unos minutos. En primer lugar, quiero hacer mención para las personas que tal vez no son muy lectores de la palabra del Señor por ser nuevos, porque tenemos mucha gente nueva que nos está mirando, que nos está viendo. Quiero hacer una breve reseña de qué es Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Dios el Padre instituyó la celebración del Pentecostés, o también llamada fiesta de las primicias, es decir, de lo primero, o también llamada fiesta de los primeros frutos. Ahí es donde cobra sentido la palabra Pentecostés. Es la fiesta, es una de 3 fiestas anuales que el pueblo de Israel tenía que celebrar por mandato expreso del Señor. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 14, donde le dice el Señor a Israel: anualmente celebrarán estas fiestas como pueblo. Y el Señor le dice en el verso 15, la fiesta de los panes sin levadura era la primera. La segunda era el Pentecostés. Dice en Éxodo 23, 16, en la primera parte del versículo, dice: también celebrarán la fiesta de la siega o de la cosecha, es decir, la fiesta de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado, que hubieres plantado en el campo. Esa es la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de los primeros frutos. Y en el verso 23, 16, en Éxodo 23, verso 16, la segunda parte, nos dice la tercera fiesta, que es la fiesta de la cosecha al final del año.
Entonces, lo que nosotros hoy recordamos es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las cosechas, allí de las primeras, de los primeros frutos que se obtenían después de haber trabajado arduamente el campo. Y acá hay algo que nosotros debemos saber. En primer lugar, nosotros cada vez que leemos el Antiguo Testamento es una foto, es una foto clara de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, allí el Señor adelanta con tipos, con figuras, como por ejemplo estas fiestas, lo que habría de cumplirse en el Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto. Acá lo que nosotros encontramos es allí esa fiesta instituida por el Señor en el Antiguo Testamento, era lo que habría de cumplirse, lo que habría de venir a manifestarse espiritualmente sobre la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Y a eso es a donde nosotros ahora en el texto podemos ir y corroborar el cumplimiento de esa figura allá en Éxodo. Dice capítulo 2, verso 1 del libro de los Hechos. Se titula así: la venida del Espíritu Santo, o Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados allí? Allí estaban sentados, allí estaban, me imagino, no solamente sentados, sino tal vez arrodillados también, algunos de pie, porque estaban en un tiempo de oración, estaban en un tiempo de espera, porque el Señor les había dado una orden con una promesa que también estaba dentro de esa orden, y era de que no se fueran de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos, después de la ascensión de Cristo al cielo, ellos se quedaron allí en una planta alta, en un departamento, en un primer piso, nos dice, en un aposento alto, la palabra del Señor. Allí estaban sentados, orando a Dios, esperando el cumplimiento de esa promesa del Señor. Dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, la evidencia externa de lo que había sucedido internamente en el cumplimiento de la promesa del Señor de que enviaría el Espíritu Santo sobre sus discípulos, sobre la iglesia allí que estaba orando, clamando a Dios por el cumplimiento. Dice, y le fueron dadas lenguas según el Espíritu le daba que ellos hablasen. Y allí nosotros encontramos que después de que Cristo asciende a los cielos y le da la orden de que se queden, ellos obedecieron al Señor. Ellos se quedaron allí en oración, en clamor, en ruego, allí en súplica delante del Señor, diciendo, Señor, envía tu Espíritu Santo. Prometiste, Señor, que te irías a los cielos, pero que también enviarías
a tu Espíritu Santo, al Consolador, al que nos enseñará todas las cosas, al que nos guiará en todo momento, al que nos mostrará las verdades del reino de los cielos, como tú lo hacías cuando estabas con nosotros. Y cuando ellos estaban allí orando al Señor, allí vino el Espíritu Santo. Dice que entró como si fuese un viento recio, como si fuese una ráfaga poderosa de viento que llenó toda esa casa, y aparecieron sobre ellos como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas. Allí, y en ese momento ellos comenzaron a hablar otro idioma que ellos nunca lo habían aprendido. Lenguas que del Espíritu Santo habían venido sobre sus vidas. Y en primer lugar, yo quiero que veamos que el Señor es quien prometió que enviaría a su Espíritu Santo. Esto no son ocurrencias de una persona, sino de que esto es la promesa cumplida del Señor Jesús sobre la vida de sus discípulos. Nosotros vemos allí en primer lugar de que nosotros debemos buscar el cumplimiento de esa promesa del Señor siempre en nuestras vidas. Tenemos que buscar el cumplimiento de esa palabra. Los apóstoles, habiendo recibido mandato del Señor, se quedaron allí en oración. Después de que el Señor se fue a los cielos, después de haber muerto y resucitado, se fue a la diestra del Padre. Pero le dijo a los apóstoles, no se vayan hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Y allí ellos se quedaron clamando a Dios, clamando a Dios. En este tiempo, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo no podemos hacer otra cosa más que estar clamando al Señor en su presencia, de rodillas, clamando al Señor, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, porque el Señor desea enviar su Espíritu sobre su iglesia. Cuando hay un cuerpo que no tiene al Espíritu adentro, hablando físicamente, es un cuerpo muerto, porque el Espíritu se le fue del cuerpo. Así nosotros tenemos que entender la necesidad nuestra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como iglesia, yo como persona, usted como persona, como individuo, necesitamos clamar al Señor que Él envíe su poderoso Espíritu Santo y que nos llene de su presencia, que nos llene con su bautismo. Aquellos que nunca han recibido al Espíritu Santo, hoy es la noche, hoy es el día donde tienes que clamar al Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo comienzan a suceder cosas poderosas, porque el Señor lo prometió, el Señor lo dejó para cada uno de nosotros como iglesia. Nos dice Lucas capítulo 11, verso 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo es un regalo del Padre para su iglesia. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. Él se iría al cielo, pero Él enviaría al Espíritu Santo para que llene nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, verso 37.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo todavía, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acá el Señor nos dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el corazón que nosotros como iglesia tenemos que tener día a día. Es por eso el motivo de que hay mucha gente seca espiritualmente. Es por eso que hay gente que aún está muerta espiritualmente, porque no tiene sed del Espíritu Santo. No tiene sed de la presencia poderosa, gloriosa del Espíritu Santo sobre sus vidas, y por eso es que no lo buscan. Y por eso es que el espíritu de este mundo arrastra con las corrientes que arrastra al mundo, arrastra a muchos que hoy han descuidado la importancia del Espíritu Santo sobre su vida. Pero hoy nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está aquí y ahora en medio nuestro para llenar nuestras vidas. Él desea ardientemente, Él desea celosamente, Él anhela fuertemente tener esa intimidad con cada uno de los hijos del Señor. Pero que nosotros como hijos del Señor podamos entender de que el Señor fue quien prometió enviar al Espíritu Santo sobre su iglesia. Y es por eso que nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que clamar incesantemente, desde los niños hasta los ancianos, todos, pasando desde los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos necesitamos día a día correr a la fuente de agua viva que solamente brota de la presencia del Señor por su Espíritu Santo. Y el Señor, claro que hoy seguirá cumpliendo su promesa de darle al Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. De darle el Espíritu Santo a aquellos que están diciéndole, Señor, cumple tu promesa en mí. Si has dejado en este tiempo de hablar en lenguas, es el tiempo que puedas clamar de que esas lenguas sean renovadas en tu vida. Si en este tiempo has dejado que los dones del Espíritu Santo en tu vida se hayan adormecido, se hayan aquietado, se hayan apagado, en esta noche es el momento de decirle al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, sopla en mí, aviva mi corazón una vez más, porque necesito esa vida que tienes para darme. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor, porque lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Lo que el Señor dice, el Señor hace. Lo que el Señor ha prometido enviar, el Señor lo envía. Y en esta noche el Espíritu Santo será enviado sobre niños que hablarán en nuevas lenguas, sobre adolescentes que serán transformados por el poder del Espíritu Santo, por adultos, ancianos que hablarán en nuevas lenguas, que serán renovados en los dones espirituales, porque el Espíritu Santo hará su obra. Gloria a Dios por ello. En segundo lugar, el Señor envió al Espíritu Santo a su iglesia, llenándola de poder para recoger los frutos de miles de almas sedientas del Dios vivo. Vuelvo a repetirlo. En segundo lugar, quiero que consideremos que el Señor envió al Espíritu Santo a su iglesia, llenándola de su poder para recoger los frutos
de miles de almas sedientas del Dios vivo. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 19. Nos dice la palabra del Señor de que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Pero mire, acompáñenme por favor con mucha atención a escuchar lo que dice la versión de Castilla, la versión CAS o la versión de Castilla. Dice, esa vida, la vida del Espíritu, esa vida llegará el día en que Dios se revele a sus hijos. El día que la creación entera es el día el que la creación entera aguarda con ardiente anhelo. La creación anhela con un ardiente anhelo el día donde el Señor se revele a sus hijos, donde el Señor llene a sus hijos de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo revele a Cristo. El Espíritu Santo revele el reino de los cielos, en donde el Espíritu Santo revele sentido de propósito y de pertenencia, sentido del tiempo que nos toca vivir. La creación está anhelando ardientemente, en otras versiones dice impacientemente, de que los hijos de Dios tengan la revelación de Dios sobre sus vidas. La nueva revisión de la Reina Valera, la revisión 2000, nos dice, porque la esperanza, la solícita esperanza de las criaturas o del mundo, espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo entero que necesita que los hijos del Señor se levanten en el poder del Espíritu Santo para ir y hablarles el mensaje de salvación. Nosotros no tenemos una historia que contar. Nosotros no tenemos un cuento que narrar. Nosotros no portamos religión, sino que nosotros lo que portamos es el ADN de una iglesia que nació en la época apostólica, en la era apostólica, en el fuego del Espíritu Santo. Y aquí y ahora hay una generación presente que está esperando que te levantes, porque no podemos permanecer callados. No podemos permanecer sentados cuando hay una generación presente que está clamando a Dios de muchas maneras. Hoy el mundo entero está gimiendo delante de Dios, aún hasta los primeros mandatarios por la situación crítica mundial han levantado su voz a Dios, habiendo quebrado su orgullo, su soberbia. Allí ellos han levantado la voz delante del Señor, y es a eso a lo que la palabra del Señor nos dice, que la creación, es decir, el hombre sin Cristo, anhela de que la iglesia de Cristo se levante con la revelación del Hijo de Dios para poder ir a donde se encuentran los necesitados y orar por ellos para que sean bendecidos, para predicar la salvación de Cristo a los perdidos. No podemos hablar otra cosa. No tenemos otro mensaje que dar, más que a Cristo muerto, sepultado, resucitado y también glorificado. No tenemos otro mensaje. No tenemos otro evangelio que contar.
que predicar, que llevar a los necesitados. Hoy lo que el mundo está necesitando, en tu casa misma, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación, en los continentes de la tierra, lo que el hombre necesita es que nos levantemos con el poder del Espíritu Santo y vayamos a ellos diciéndoles, llevándoles el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos, porque ese es el fruto que nosotros celebramos el día de Pentecostés. No es un campo sembrado con trigo, no es un campo sembrado allí con maíz, sino los frutos que nosotros celebramos son esas almas que se entregan a Cristo por tu predicación, por mi predicación, cuando nos movemos en medio de la ciudad. Así que allí donde te encuentras, tenés que saber de que el hecho de que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia apostólica, así como desciende hoy también aquí y ahora, es para que la iglesia de Cristo se levante en el poder del Espíritu Santo para alcanzar esos miles de personas, esas miles de personas que hoy necesitan a Cristo. Nos dice el libro de Hechos, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice en 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, es decir, la llenura del Espíritu Santo, esto les sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Y está escrito por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Acá la palabra del Señor está diciendo que lo que estaba sucediendo en ese momento era el cumplimiento de la profecía dada por Joel. Y cuando toda esa multitud que oía a Pedro y a los 11 discípulos, nos dice el verso 40, y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron el mensaje de Cristo, es decir, las palabras, fueron bautizados y se añadieron, es decir, conocieron a Cristo y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Una revelación de Cristo, una revelación del reino de los cielos, una revelación del poder que hay en la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo, pero no para creer que uno tiene cierto target, para creerse superior a otros, no, señores, sino que el Espíritu Santo ha venido para traer la revelación de Cristo y del reino de los cielos, para ir por todos esos miles que están sedientos, aguardando la manifestación de la iglesia, que se levante con un evangelio lleno de poder, lleno de unción de Dios, lleno de poder y de autoridad, que necesita la gente
que hoy no tiene a Cristo en el corazón. Esos que no tienen a Cristo en el corazón tienen que saber que Cristo les ama. Para eso hace falta que seas lleno del Espíritu Santo, que salgas por las calles, que abras en tus redes allí y mandes un mensaje de salvación, de fe, de esperanza a aquellos que te están escuchando. En tercer y último lugar, el Señor envió al Espíritu Santo a su iglesia, llenándola de poder, para que sea una iglesia sobrenatural en medio de gente natural. Vuelvo a repetir, en tercer y último lugar, el Señor envió al Espíritu Santo a su iglesia, llenándola de poder, para que sea una iglesia sobrenatural en medio de gente natural. Nos dice allí en Hechos capítulo 4, verso 33, después de que habían sido llenos del Espíritu Santo, seguido a eso, sobrenaturalmente en el mensaje que Pedro da allí, 3,000 personas en ese primer discurso creyeron en Cristo y fueron añadidos a la iglesia. Nos dice en el capítulo 4, verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Allí, esa palabra gracia, ese término gracia, está diciendo específicamente había una influencia divina sobre el corazón de ellos y su reflejo estaba en su vida misma. Y su reflejo de la gracia que había sido depositada sobre ellos era su vida misma. Dice la palabra del Señor que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia, es decir, su vida misma reflejaba lo que ellos estaban predicando. Lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban comunicando a todo el pueblo allí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y después por todo el mundo, el entonces conocido como se fueron a predicar los apóstoles. Allí había gracia del Señor sobre sus vidas. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre una mujer que clama a Dios y le dice, Señor, manda tu Espíritu sobre mí. Sobre un hombre que le dice, Señor, lléname de tu unción, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. En la gracia del Señor, es decir, la influencia del Espíritu Santo viene sobre tu vida. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, que los que son nacidos del Espíritu son movidos, son guiados por el Espíritu. Hay una influencia aquí adentro que los mueve en su diario vivir. En su diario vivir. ¿Y esto qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce esa gracia en nosotros? Que cuando nosotros hablamos, hay milagros que se sueltan, hay milagros que ocurren. Hace unos días atrás, una persona me manda un audio y me dice, pastor, hace un tiempo atrás usted me dijo que me preparara porque venía sobre mi vida una bendición grande, que veía los cielos abiertos y que el Señor me daría una casa. Entonces esa persona me dice, y yo en mi corazón yo dije, no sé si será así, pero pastor, me dice en el audio ahora, me dice, pastor, a pesar de que en ese momento yo no creí mucho, hoy le puedo decir, tengo mi casa propia. Lo que usted dijo, eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió.
Escuchaba al pastor David el día viernes, cuando él predicaba o cuando él estaba allí en la dirección de la reunión, que hacía mención de un señor que compartió la habitación con él en esos días de su internación. Decía este señor que él había estado cerca, un poquito más de 20 días, no sé si 21 o 22 días, allí sin saber qué le sucedía. Pero cuando fuimos a buscar al pastor David, allí junto con la pastora Romina, orando con él, el Señor me dice, decirle que hoy él recibe buenas noticias. Entonces yo le digo, discúlpeme Señor, usted hoy va a recibir buenas noticias. No solamente recibió a Cristo, no solamente oramos por él, por su sanidad, sino de que el pastor David nos decía de que cuando él salió del hospital, después él siguió por detrás saliendo del hospital, después de 20 días donde no sabían bien qué era lo que sucedía. Cuando la gracia del Señor está en nosotros, Él nos guía, esa influencia, esa dirección del Espíritu Santo fluye en nuestras vidas y cuando nosotros hablamos, ocurren milagros. Así que yo te invito que puedas orar con fe, declarar la palabra del Señor que ha sido puesta en tu corazón sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y verás poderosamente la mano del Señor obrar sobre tu vida. Cuando la iglesia del Señor es llena del Espíritu Santo, aún hasta los muertos son resucitados. Hay revelación del Espíritu Santo sobre no solamente la iglesia, sino a través de la iglesia para la gente que necesita una dirección del Señor. Cuando nosotros hablamos por el Espíritu Santo, allí hay un poder sobrenatural, hay un mover poderoso del Espíritu Santo obrando con poder. Por eso es que en medio de las enfermedades oramos y las enfermedades se van. Por eso es que cuando nosotros oramos por oprimidos por el diablo, esas opresiones se van. Como venimos haciendo en este tiempo, orando por nuestra ciudad, el Señor obra y bendice nuestra ciudad. El Señor obra con poder porque hay una iglesia llena de su Espíritu Santo, llena de su Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que como iglesia somos una iglesia militante. Somos una iglesia llena del poder y de la unción de su Espíritu Santo. Y cuando digo militante, es una iglesia que ha abrazado la causa de Cristo y va con esa causa que es el Evangelio de Cristo como su estandarte, como su bandera, hacia todo lugar, llevando el mensaje de salvación. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo mandó. Allí nosotros lo vemos en Mateo 16. Dice, en Mateo 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y así nos dice el Señor, seguido a ello, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado, que las señales seguirán a los que creen. Habrán sanidades, habrán milagros, habrán prodigios, habrán señales del Señor obrando, solo para aquellos que creen. Cuando la iglesia se levanta y camina en obediencia a lo que el Señor tiene, el Espíritu Santo respalda, el Espíritu Santo obra en su favor, Y cuando hay alguien que por la predicación de Cristo es salvada, esos son los frutos que nosotros hacemos alusión en el tiempo de Pentecostés,
y cada vez que nosotros predicamos a Cristo, Pentecostés no es solamente una llenura para una activación de los dones y ministerios en lo personal, sino que para que ese equipamiento, llámese dones o ministerios, salgan esa persona a ejercerlo en medio de esta generación presente, para que sean salvos de la ira venidera, sean salvos de una eternidad en el infierno y puedan venir al arrepentimiento, a una vida con Cristo, a una vida presente, bendecida y toda una eternidad con Cristo allí en los cielos. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. El Espíritu Santo, dice el Señor en Hechos 1:8, vendría a nuestras vidas y nos llenaría de su poder para ser testigos. Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es que viene el Espíritu Santo? ¿Para qué es que viene el Pentecostés a nuestras vidas? Para ser testigos. Allí donde usted se encuentra, por favor, yo le voy a invitar que tome la mano de cada uno de los integrantes de la familia. Pastor Andrea, por favor, si pudieras venir. En esta noche, cada uno de nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestras vidas para que seamos llenos del poder, de la gracia, de la unción del Espíritu Santo como iglesia, y que nosotros con esa unción, con esa presencia, como dice allí el texto que acabo de leer, esa influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que se refleja en nuestro diario vivir, podamos predicar a Cristo. Hay un mundo que gime, hay un mundo que clama por la manifestación de los hijos de Dios que han tenido la revelación del Hijo de Dios. Vamos a orar por esto, para que el Señor llene de su Espíritu Santo, que el Señor active los dones espirituales sobre la iglesia, que los ministerios que están adormecidos, que están allí frenados, que están allí apagados, que están en lugar de estar encendidos como una llama poderosa allí, están tal vez echando humito porque se está apagando todo. Oramos al Señor en esta hora para que el Señor haga su obra poderosa, pero también vamos a orar, como se oró recién, por milagros. Por milagros. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, ocurren milagros. Crea usted por su milagro, sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa. Crea al Señor por milagros. Así que oramos al Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Tome la mano, por favor, allí de su familia, sea su esposa, sus hijos, sus nietos, a lo mejor están allí. Ore junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oramos que cumplas, por favor, sobre nosotros tu promesa de enviar a tu Espíritu Santo, al precioso, divino y todopoderoso Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oramos en esta hora, Señor, llena a tu iglesia con tu Espíritu Santo, desde los bebés, desde los niños hasta los ancianos. Señor, sean llenos en esta hora del poder de tu Espíritu Santo, sean llenos en esta hora de la unción de Dios sobre ellos. Oramos, Señor, en esta hora, que los que no han recibido el don de hablar nuevas lenguas reciban ahora. Señor, los dones de inspiración ahora vengan sobre tu iglesia, la sabiduría, la ciencia, la profecía. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos en esta hora
por el discernimiento espiritual, la interpretación de lenguas. Señor, oramos por ellos. Señor, oramos también, Señor, por el don de fe, el don de hacer sanidades, el don de milagros. Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, venga el discernimiento espiritual sobre tu iglesia. Oramos por los ministerios, Señor, que se despierten, que sean avivados, Señor, que se levanten. Señor, tú has levantado a hombres y a mujeres en este tiempo para hacer tu obra. Señor, oro en esta hora que un viento, Señor, nuevo sea soplado por el Espíritu Santo, como sopló en Pentecostés, y llene cada casa, llene cada hogar, llene cada vida con el fuego poderoso, sobrenatural, Señor, de Pentecostés, hoy en cada vida, llena cada casa, llena cada integrante de ella, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Activa los dones, activa los ministerios. Oramos también, Señor, en esta hora por milagros. Oramos, Señor, por milagros. Señor, por cada hermano, Dios, para que tu poder sea, Señor, aquí manifestándote, Señor, sobre la necesidad, sobre la situación, Señor, ahora que el poder de Dios venga, Milagros Señor, a obrar de una forma sobrenatural en aquello que no tenía vida, en aquello que estaba enfermo, Señor, recobra el sano por el poder de Dios, Señor, aquello que estaba, Señor, en adicciones, aquello, Señor, que está con problemas familiares, matrimoniales, donde hay violencia en los hogares, en las casas, Señor, ahora en el nombre de Jesús, tu poder ahora transforma, cambia los hogares, Señor, las vidas, los corazones, los matrimonios, Señor, ahora en el nombre de Jesús, tu poder, Señor, trayendo libertad a los que están oprimidos por el diablo, a los que están oprimidos por Satanás, que los tiene atados. En el nombre de Jesús, ahora reciba libertad, reciba liberación, Señor, a los que están angustiados, a los que están allí en soledad, en tristeza, en angustia, en depresión. Ahora en el nombre de Jesús, reciba la libertad y el poder de Dios en su interior, en su corazón, Señor, como tú lo puedes hacer, trayendo sanidad al alma, sanidad a las emociones ahora, Señor, que ellos puedan encontrarse contigo, tú puedes ser su sanador, tú puedes ser su restaurador, Señor, hacer todo nuevo en sus vidas, Señor, ahora, el poder de Dios ahora, Señor, sea sobre cada hermano. Levante sus manos al cielo, hermano, levante sus manos y reciba ahora el poder, reciba ahora la presencia de Dios. La unción de Dios viene sobre su casa, la unción de Dios viene allí sobre sus hijos, en el nombre de Jesús, allí en unos minutos, ore por los integrantes de su familia, por sus hijos, por su esposa, su esposo, ore por ellos, ministrelos en esta hora, que el poder de Dios venga sobre ellos, a llenarlos en este tiempo, que quizás están un poco desconectados de lo que es la situación de la iglesia, de todas las actividades. Quizás se han enfriado, quizás sus hijos están allí en doble pensamiento. Ahora usted, sacerdote, mujer de Dios, ahora bendiga su familia, en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios venga a transformar, a cambiar, a restaurar, a sacar todo lo que no viene de Dios y traiga el poder, traiga la unción,
Traiga la unción, Rama, en el nombre de Jesús, ministra a su familia allí. Ore por su familia, ore por su esposa, sus hijos. Quizás tiene su nieto, ore por ellos allí. Bendiga. Y diga, Dios, llénalos ahora de la unción y del poder de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Así los padres orando sobre los hijos, los padres orando sobre los hijos. Ponga las manos sobre ellos, por favor. Cada padre acérquese a su hijo, ponga las manos sobre ellos. Y si usted puede poner la mano sobre su esposa, sobre su esposo también, hágalo, Señor. Sopla en esta hora. Sopla tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia. Sopla en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo muerto reciba vida en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu inmundo que ha venido a traer muerte a la familia, muerte espiritual en los hijos, en los esposos, en las esposas, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sopla vida, Espíritu Santo, sopla vida, Espíritu Santo, trae la manifestación poderosa de tu presencia. Revela a Cristo, revela el reino de los cielos a cada hijo, a cada esposo, a cada esposa. Oh, Ramaquía, Ramacay. Oramos, Señor, por todo espíritu inmundo que ha venido a traer, Señor, traba en los ministerios, que ha venido a traer traba en los dones espirituales, para que sea una iglesia muerta, para que sea una iglesia fría, religiosa. Y en el nombre de Jesús en esta hora, yo me vuelvo a entregar toda obra a las tinieblas y lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro libertad sobre esos varones de Dios de ministerio, sobre esas mujeres de Dios de ministerios. Señor, ahora, sean hombres, sean jóvenes, sean adultos, adolescentes o ancianos, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, retrocede las tinieblas. Y Señor, tu unción viene sobre cada ministerio, tu unción viene sobre cada uno de los dones, Señor, para soplar vida, para soplar viento de avivamiento. Sopla, Espíritu Santo, aviva los dones espirituales, aviva los ministerios en esta hora, Señor, para que se levante tu iglesia, Señor, llena de tu unción, llena de tu poder para hacer tu obra en medio de este tiempo, Señor, donde esta generación presente necesita tu iglesia predicando con unción, con autoridad, con revelación del Hijo de Dios y del reino de los cielos, Señor, para salvación desde aquí hasta lo último de la tierra. Oh, gracias. Levante sus manos y dele gracias al Señor por su presencia, por su Espíritu que ha venido a nuestra casa, ha venido a nuestra vida a renovar allí. Hable lengua, hable unos minutos, ya terminamos, unos minutos, hable lengua, deje que el Espíritu ahí llene su corazón. Poder de Dios, renovando, renueva los corazones, a los líderes, a los pastores, Señor, que están conectados en esta hora. Una nueva porción de tu Espíritu Santo ahora descienda sobre ellos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, que reciba la unción de Dios, el poder de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh, gracias Dios, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás en medio, Dios. Sentimos tu presencia, sentimos tu unción, Señor, y te adoramos.
Te exaltamos, Aleluya. gracias Señor, eres lo más grande, Aleluya, eres lo más hermoso aleluya. de nuestro ser, de nuestro Declaramos corazón. milagros En el nombre de creativos, Jesús. milagros de salvación, Aleluya. declaramos Aleluya. milagros de provisión Sí, Señor. y también milagros de Lo más, multiplicación. Señor, aleluya. Señor, declaramos Sí, que la Señor. iglesia, Sí, Señor, cuando abra sus puertas, volverá multiplicada, Sí, Señor. volverá, Señor, Sí, Señor. aumentada En el por nombre el de poder del Espíritu En el Santo. nombre de Jesús. Señor, En el nombre de declaramos Jesús. milagros de provisión. Señor, que a donde faltaba, donde no había, En el Señor, nombre donde de había escasez, Jesús. ahora la multiplicación viene, Viene. viene. Oh, Ramashabatia, Señor, en los hogares Aleluya. donde había, Señor, familiares inconversos, Señor. viene el milagro del nuevo nacimiento, el milagro Amén. de la salvación de sus vidas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús todo velo cae. Señor, y la vida viene, la luz viene, sus ojos son abiertos a la vida. Llama Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu de Dios. Gracias, Hijo. Gracias. Amén. Precioso Espíritu Santo de Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios, hermosa presencia Amén. del Amén. Señor, Gracias, Señor. hermoso el mover de su espíritu, de su presencia, Sí, Señor. pero que usted haya podido recibir lo que hemos querido transmitir y que la presencia de Dios haya traspasado allí en esta Amén. transmisión donde está usted y usted haya sido renovado por el poder de Dios.